Estás en una habitación oscura. El aire es denso, cargado de polvo y reina un silencio inquietante. En el centro, sobre una mesa de madera, descansa un viejo libro. Sus tapas están agrietadas, ajadas por el tiempo. Sus páginas llenas de notas garabateadas con prisa. Lo abres. En sus primeras líneas, un aviso. Nada es lo que parece. Pasas la página y encuentras algo inquietante. Una mansión en penumbras, un cadáver, un asesino al acecho. Y lo más extraño de todo, no hay protagonista, no hay narrador. Ni siquiera estás leyendo un libro. Estás en el patio frontal de una gran casa victoriana abandonada. Unos escalones de piedra conducen a un amplio pórtico. Suena intrigante, ¿verdad? Podría ser el comienzo de una novela de Agatha Christie, pero en realidad es el texto inicial de Mystery House, la primera aventura gráfica de la historia. Casi nada. Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir cómo un juego creado por un matrimonio y distribuido en una simple bolsa de plástico revolucionó la forma de contar historias en los videojuegos. Quédate hasta el final para conocer los orígenes del género, cuando la imaginación del jugador era su única herramienta. ¿Te atreves a entrar en esta casa misteriosa? La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Corre el año 1979. Estamos en el umbral de una década memorable. En las salas de cine se estrenaban las primeras entregas de dos sagas icónicas, Mad Max y Alien el octavo pasajero. Un álbum llamado The Wall, de una banda llamada Pink Floyd, hará historia. El camino del post-punk queda marcado por la banda Joy Division y un atormentado Ian Curtis. Michael Jackson, que aún parecía humano, despegaba con el disco Off the Wall. Sí, parece que de muros iba la cosa. El peinado afro y los pantalones de campana van dejando paso al uso masivo de laca y a chaquetas con hombreras más grandes que las de un jugador de fútbol americano. Los salones recreativos siguen siendo el principal templo del entretenimiento para la mayoría de los chavales, y el juego Asteroids lo está petando por todas partes. En casa, las consolas como la Atari 2600 ofrecían experiencias arcade sencillas, mientras que los ordenadores personales apenas empezaban a asomar, quedando relegados a unos pocos afortunados que se los podían permitir. 2 años antes, en 1977, Apple lanzaba el Apple II, primer microordenador producido a gran escala para entorno doméstico. Veremos que este ordenador será uno de los protagonistas principales en el vídeo de hoy. Con solo 4 KB de RAM, ampliables a 48, el Apple II costaba aproximadamente la friolera de $1.300 de la época, o lo que es lo mismo, unos $6.800 actuales teniendo en cuenta la inflación. Y hablamos de la versión más barata, sin incluir complementos como monitor o disquetera. What the hell is even that? La verdad es que me entran sudores fríos de solo pensarlo. En estas casas las aventuras conversacionales fueron gozando cada vez de mayor popularidad, pero... Para. ¿Qué es eso de aventura conversacional? Una aventura conversacional es un relato interactivo en el que el jugador es guiado únicamente por el texto, teniendo que tomar decisiones en determinados momentos. Esto da lugar a distintas ramificaciones narrativas que conducen a diferentes finales. El jugador puede explorar varias alternativas, lo que hace que estas aventuras sean bastante rejugables, como aquella serie de libros titulada Elige tu propia aventura. Por cierto, estos librojuegos, como también se llamaban, fueron tremendamente populares durante la infancia de aquellos que crecimos en los 80. Se editaron por primera vez en Estados Unidos, en 1979, justo el año que hoy nos ocupa. ¿Casualidad? Como veis, la experiencia se basa únicamente en texto y toma de decisiones. En una sociedad cada vez más audiovisual, el próximo paso parecía claro, ¿verdad? Nadie había logrado aún unir una narrativa interactiva con imágenes en la pantalla de casa, hasta que llegó un matrimonio de entusiastas dispuestos a intentarlo en su propio salón. Haría falta una combinación de pasión, ingenio y un poco de locura para dar ese salto. Y ahí es donde entran nuestros protagonistas. Roberta y Ken Williams, quienes en 1979 se encontraban en el lugar y momento indicados. Roberta era una joven madre de 26 años, ama de casa con 2 hijos pequeños. Le encantaban las historias de misterio y fantasía, devoraba novelas de Agatha Christie y había jugado Dragones y mazmorras, pero no tenía experiencia en informática ni en diseño de juegos, aunque había hecho sus pinitos como escritora.
Ken, por su parte, trabajaba como programador en Los Ángeles. Vamos, un cerebrito de la computación empresarial. Además de su empleo principal, por las noches solía trabajar en otros proyectos de programación para ganar un dinero extra, sobre todo teniendo en cuenta que acababa de nacer su segundo hijo. Uno de estos trabajitos extra consistía en programar para el Hospital Infantil de Los Ángeles. Una de aquellas noches, mientras Ken programaba, decidió curiosear qué más había en aquel sistema. Encontró un directorio con 3 juegos. Uno de Star Trek, otro de fútbol y algo llamado Advent. Sin saber de qué narices se trataba eso de Advent, ejecutó aquel juego y el monitor le mostró la frase: "Estás de pie al final de un camino frente a un pequeño edificio de ladrillos". Ken acababa de descubrir Colossal Cave Adventure, la mítica aventura conversacional de 1976. Como ya hemos visto, el jugador debía teclear distintos comandos para poder avanzar. Intrigado, Ken experimentó escribiendo: "Ir al edificio", y efectivamente el programa respondía. Probó abrir puerta y el juego indicó que la puerta se abría. Al parecer, el ordenador estaba entendiendo órdenes sencillas en inglés y cambiaba la descripción del mundo según la respuesta. Ken alucinó y Roberta alucinaría aún más. Ken explicó a su mujer cómo introducir comandos de 1 o 2 palabras y le puso el juego desde el principio. Roberta quedó totalmente hipnotizada. Por las noches se iba a la cama dándole vueltas a los acertijos. Particularmente le torturaba uno en el que un dragón le bloqueaba el paso. En aquella época no había internet para buscar pistas. ¡Oh my God! ¿Qué hizo Roberta? Arrastró a Ken de tienda en tienda por Los Ángeles, con la excusa de comprar disquetes, esperando toparse con alguien que conociera el juego también. Finalmente, dieron con otros entusiastas que también habían jugado Adventure. Roberta les preguntó desesperada cómo se pasa la parte del dragón, y así, finalmente, pudo terminar el juego. Pero lejos de saciarse, eso solo encendió más su apetito. Buscó juegos similares, pero en aquel momento el mercado de juegos de aventuras era muy pequeño, y ninguno le acababa de llenar el vacío que dejó aquella experiencia. Entonces tuvo una revelación. ¿Y si creo mi propia aventura? Roberta había estado buscando un propósito, algo en lo que destacar, algo que la sacase del rol de ama de casa. Así nació la semilla de Mystery House. Roberta concibió un juego de misterio al estilo Agatha Christie, donde un grupo de personas queda atrapado en una vieja mansión y uno de ellos es el asesino. La premisa recordaba mucho a 10 negritos, la famosa obra de la novelista donde los invitados de una isla van muriendo uno a uno, y cuyo título se cambió posteriormente a Y no quedó ninguno, por razones obvias. También tomó ideas del juego de mesa Clue, o Cluedo para la mayoría, con el fin de darle un carácter orientado a descubrir pistas y sospechosos. Después de 3 semanas, Roberta esbozó un guión inicial y se lo presentó a Ken. Al principio, Ken no estaba muy emocionado. Desde su perspectiva de programador profesional, el mercado de juegos era pequeño comparado con el de software de negocios. De hecho, su plan original era fundar una empresa de software de contabilidad para Apple II, no de videojuegos. Sin embargo, Roberta insistió con tanto entusiasmo que no pudo negarse, sobre todo porque pidió algo revolucionario: que el juego tuviera imágenes, no solo texto. Esto suponía un gran desafío técnico, lo que despertó su curiosidad de programador, ya que todavía nadie había hecho algo así en un microordenador doméstico. Formaron un equipo perfecto. Ella diseñaría la trama, los puzzles y dibujaría cada una de las escenas que componen la aventura. Él se encargaría de traducir esos dibujos a gráficos y de programar algo realmente jugable. Todo ello en un Apple II, el ordenador que mencionábamos al comienzo. Las noches de este hogar californiano ya no serían para ver la tele después de cenar, sino para programar, dibujar y dar vida a esa mansión de pesadilla que habitaba la imaginación de Roberta. Hacer Mystery House en 1979 fue una aventura tan desafiante como la historia del juego en sí. Roberta y Ken estaban adentrándose en terreno desconocido. Los obstáculos técnicos eran enormes. El Apple II tenía muy poca memoria y capacidades gráficas limitadas. Una resolución de 280 x 192 píxeles si se usaba en modo monocromo y 140 x 192 en modo color. Solo podía reproducir imágenes con un máximo de 4 colores y una revisión posterior hasta 6. Como curiosidad, el logo original de Apple se diseñó con unas bandas de colores para hacer referencia a las capacidades de esta máquina. Por cierto, si queréis saber más de este histórico ordenador, os recomiendo que echéis un vistazo al canal de Tuber Viejuner, donde trastea con este ordenador y lo explica todo bastante mejor que yo. Os dejo el enlace en la descripción. Para colmo, no existían herramientas de dibujo para ordenador disponibles en el mercado, por lo que si Roberta quería imágenes, Ken tendría que inventar cómo generarlas. La solución vino de un dispositivo llamado VersaWriter, una especie de tableta gráfica primitiva que consistía en un brazo mecánico capaz de seguir líneas de un dibujo sobre el papel y traducirlas a coordenadas. Básicamente, Roberta podía dibujar a mano una escena,
Por ejemplo, la sala de estar de la mansión. Colocar el dibujo en la tabla y el VersaWriter registraría puntos y líneas que luego podían reproducirse en la pantalla del ordenador. Roberta se puso a crear los dibujos de cada ubicación del juego. Fueron 70 escenas en total, hechas en blanco y negro y con un estilo sencillísimo, casi infantil. De hecho, se puede observar cómo algunos objetos se superponen como si fueran transparentes, ya que solo se podía dibujar su contorno. Sin embargo, Ken descubrió pronto un problema. Las imágenes digitalizadas ocupaban demasiado para caber en un disquete de 5 pulgadas y cuarto. En aquella época, los disquetes más comunes podían almacenar entre 90 y 160 kilobytes. Para que te hagas una idea, solo un segundo de este vídeo ocupa casi el doble de eso. Lejos de desanimarse, Ken se puso creativo. Ideó un método para convertir los gráficos en instrucciones vectoriales. En vez de guardar mapas de píxeles, lo que habría sido enorme, almacenó una lista de coordenadas y comandos. Por ejemplo, mover lápiz de punto A a B, dibujar línea, etc. De esta manera, el Apple II podía redibujar cada escena en tiempo real. Es decir, cuando el jugador entrara en una habitación, el programa ejecutaría rápidamente una serie de órdenes para trazar las líneas de la imagen en pantalla. Esto ahorraba muchísima memoria. Ken, esencialmente, escribió un motor gráfico desde cero, ya que no existía software de dibujo capaz de hacer lo que necesitaban. El resultado final fue un juego de aventura conversacional con una ventanita gráfica arriba, mostrando la localización actual del jugador y 4 líneas de texto en la parte inferior. Mystery House. El jugador comienza atrapado en una antigua casa victoriana junto con otras 7 personas. Tom, el fontanero, Sam, el mecánico, Sally, la costurera, el cirujano Dr. Green, Joe, el sepulturero, Bill, el carnicero, y Daisy, la cocinera. A medida que el jugador explora la casa, estos personajes irán muriendo uno a uno en circunstancias misteriosas. Habrá que encontrar las joyas ocultas y también descubrir al asesino antes de que acabe contigo. El contexto visual era importante. A veces, la imagen contenía pistas que no estaban mencionadas en la descripción escrita. De hecho, el manual advertía al jugador que se fijase bien en los dibujos porque podrían revelar objetos ocultos o detalles clave que el texto no mencionaba. Para progresar, el jugador debe investigar cada habitación, recoger objetos, resolver puzzles y estar muy atento a las pistas. Jugar a Mystery House requería de mucha paciencia, papel y lápiz. Los jugadores solían dibujar sus propios mapas de la mansión para no perderse, anotando qué había en cada habitación y dónde estaban las salidas. También tenías que recordar los nombres de los personajes, sus posibles ubicaciones y quién quedaba vivo. El juego se maneja con comandos de texto muy simples, como hemos visto, 2 palabras, verbo más objeto. Hay que tener en cuenta que la mecánica de point and click todavía no había llegado. Por ejemplo, uno podía teclear abrir puerta, coger cuchillo, mover alfombra. Las instrucciones incluidas aconsejaban: si un conjunto de palabras no funciona, prueba con sinónimos o variaciones. Si encuentras una escalera, puedes intentar subir escaleras o ir escaleras. Para moverte podías indicar direcciones cardinales: norte, sur, este, oeste, o simplemente NSEW. Por fin, el 5 de mayo de 1980, Mystery House estaba terminado y listo para ver la luz. El siguiente paso, distribuirlo y que la gente pudiera jugarlo. A falta de una empresa que les respaldase, decidieron vender Mystery House ellos mismos, por correo y en tiendas locales. Publicaron un pequeño anuncio en la revista Micro bajo el nombre Online Systems, que era la compañía de software que Ken había registrado inicialmente para su proyecto de contabilidad. Compraron disquetes vírgenes y grabaron el juego en ellos, uno a uno. Además, fotocopiaron una hoja con instrucciones. Luego tomaron bolsas Ziploc de plástico, como las que venden en el supermercado, estas bolsitas herméticas. Metieron el disquete y el papel dentro de cada bolsa y las sellaron. Después, Ken y Roberta llevaron copias en persona a los pocos establecimientos de venta de software que existían en el condado de Los Ángeles por aquel entonces. El precio de lanzamiento fue de $24,95 por copia, unos $96 de hoy. Para sorpresa de los Williams, Mystery House se convirtió rápidamente en un éxito inesperado. Las revistas y el boca a boca difundieron que existía una aventura con gráficos para Apple II, y los pedidos por correo comenzaron a llegar. Vendieron más de 10.000 copias por correo en relativamente poco tiempo. Ese mismo año, en 1980, fundaron formalmente su compañía Online Systems, que poco después renombrarían con Sierra Online. Sí, la mítica Sierra que muchos conocéis. Hacia mediados de los 80, Mystery House ya era considerado un clásico. Años más tarde, Sierra liberaría Mystery House al dominio público en 1987, como parte de la celebración de su 7º aniversario. Para 1982, Sierra Online había lanzado varios títulos exitosos.
En ese mismo año reportó alrededor de 10 millones de dólares en ingresos, posicionándose como una de las principales compañías independientes de videojuegos. Así que en 1983, un equipo de IBM se puso en contacto con los Williams, viajó hasta las oficinas de Sierra Online en California y les propusieron algo más grande: desarrollar un juego de aventuras de próxima generación en exclusiva para el IBM PC Junior. Ese proyecto se llamó King's Quest y supuso el primer paso de otra saga fundacional. Pero esa es una aventura para otro día. Han pasado ya 45 años desde que Mystery House saliera a la venta, y su esencia sigue viva en cada aventura gráfica. No podemos olvidar mencionar cómo la propia Roberta Williams siguió rompiendo barreras. Después de King's Quest, en los 90 diseñó Phantasmagoria, entre otros juegos. ¿Y sabes qué? Después de haber vendido Sierra en los años 90 y retirarse de la industria, Roberta y Ken Williams regresaron brevemente en 2022 motivados por cierta nostalgia. ¿Adivinas para qué? Para reimaginar Colossal Cave Adventure en 3D, aquella aventura conversacional que dio comienzo a todo. Hermoso, ¿verdad? La aventura de hoy llega a su fin, así que toca despedirnos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. No olvides darle a like y activar la campanita para no perderte próximos vídeos. ¿Conocías Mystery House u otras aventuras clásicas similares? ¿Tienes alguna anécdota jugando a este juego? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, la solución está en los detalles.